Witold Pilecki, un miembro del ejército polaco que estaba cansado de ver cómo desaparecían los judíos en el tiempo de los campos de concentración. Un día decidió conseguir una identificación de judío y traspasó las puertas de Auschwitz. Y entonces allí se convirtió en un reportero, siendo testigo de todo lo que sucedía allá adentro. Mandaba reportes, la gente lo creía loco, sus jefes lo creían loco. Así que decidieron abandonarlo. Pero un día, el 26 de abril de 1943, logró escapar. Y con esa escapatoria, él pudo prevenir de la muerte de miles más de judíos. Esto me hace recordar que un día Jesús también traspasó las puertas de Jerusalén. Él llegó allí montado en un pollino y terminó clavado en una cruz. Pero ese hecho permitió que miles y millones de personas un día disfrutáramos la salvación y la vida eterna. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Justamente nuestra lección es la lección número 12, titulada Jesús en Jerusalén. Quédate con nosotros, vamos a analizar cómo es que ese traspasar las puertas de Jerusalén nos trajo salvación y vida eterna. Quédate con nosotros en un momento, iniciamos. Queremos darte una cordial bienvenida. Estamos listos para analizar la lección número 12, titulada Jesús en Jerusalén. Y también nos place darle la bienvenida a nuestros dos amigos de esta mesa, el pastor Isidro López y el pastor Abraham Ramírez, quienes son los que siempre comparten sus experiencias, sus palabras, sus conocimientos con nosotros, y nos place darles una cordial bienvenida. Pastor Isidro. Pues aquí estamos para el repaso de la lección de escuela sabática, la número 12. Ya el trimestre parece que se acaba, tristemente. Qué bueno que viene otro trimestre también para estudiar otra lección muy importante, muy interesante. Pero la lección de esta semana, Jesús en Jerusalén. Quizá el título a muchos no les diga nada. Quizá. Pero realmente el contenido es muy, muy profundo. Y yo creo que tenemos que captar por qué Jesús va a Jerusalén. Y en la medida que lo captemos, es en la medida en que nosotros vamos a disfrutar de la salvación. Ahí en Jerusalén se logró nuestra redención. Así es. Ahí es donde todo se lleva a efecto al final. Y nosotros podemos hoy decir con la certeza, somos salvos por la sangre de Cristo. Amén, amén. Qué hermoso, Pastor Abraham. Finalmente Jesús entró en esas puertas. Sí, qué ciudad, ¿no? Qué ciudad. Jerusalén. Ciudad de paz, quiere decir Jerusalén, ciudad de paz. Creo que ahí se logró, como dijeron ustedes, la redención. Vamos a ver en esta lección lo que pasó en la última semana de vida del Señor Jesús, antes de que muriera y en su muerte también. Y al recordar estos eventos que sucedieron en Jerusalén, nos va a trasladar, nos va a remontar hasta la nueva Jerusalén, Amén. ¿sí? Donde gozaremos con Cristo Jesús en su reino. Así que va a estar la lección fantástica. Vamos a poner atención, ¿verdad? Y vamos a comentar esta lección. Claro que sí, se antoja maravillosa. Así que vamos, si les parece bien, a compartir con ustedes algunos saludos. Yo tengo aquí dos. Edson King, de la Universidad Peruana, mandamos un saludo para todos ustedes. Y mandamos un saludo a Luis Ortiz, de Oregon, a toda la gente que nos mira en Oregon. Queremos darles un afectuoso saludo. Pastor Isidro, ¿algún saludo? Sí, tenemos un saludo de manera muy especial para Julio César Pacheco, de la iglesia de Caldwell Spanish Church, ahí en Idaho. Y también para Víctor Napán en San José, California. Muchos saludos y también saludos a los miembros de la iglesia donde ustedes asistan. Díganles que los apreciamos y los queremos mucho. Amén. Gracias, Pastor Abraham. Sí, Pastor, para Jeffrey Lorenzo de República Dominicana, muchos saludos para él y para su iglesia. Claro que sí. Gracias por escribirnos. La verdad es que nos hacen mucho bien escuchar sus palabras y también sus comentarios. Sus sugerencias también nos sirven mucho para mejorar este programa.
Bien, vamos a compartir con ustedes lo que sería nuestro bosquejo de la lección, Pastor Isidro. Sí, el primer punto es muy importante, está incluyendo la parte del domingo y lunes. El Mesías está aquí. Uh-huh. Yo creo que ese es el punto céntrico de por qué Jesús llega, por qué Jesús purifica el templo, para darles el último llamadito de atención y que pudieran captar los dirigentes judíos quién era el que estaba llegando ahí, ¿no? Correcto. Es una parte muy importante. Muy bien, el segundo punto, Pastor Abraham. Sí, el segundo punto, pastor, fieles ciudadanos del reino. Uh-huh. Vamos a ver que el Señor expone quiénes son fieles y quiénes no son fieles, ciudadanos del reino. Vamos a ver las diferencias de cada uno de ellos y esperamos que nosotros escojamos ser fieles ciudadanos del reino. Basado en martes y miércoles, ¿verdad? Así es, martes. Fieles ciudadanos del reino. Y el tercer punto, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, basado en el día jueves. El día jueves, cena donde del tiene Señor. que ver con la cena del Señor, ¿no? Una actividad que debiésemos esperarla con ansia cuando llega, ¿no? Cuando se anuncia la Santa Cena, debiésemos decir, ¡qué bueno que llega! Claro. Y no irnos a otra iglesia para no participar de ella, ¿no? Tengo un problema con alguien, mejor Tengo me un voy. problema, mejor me voy, ¿no? Yo creo que es una de las actividades más lindas de la cual se nos da el privilegio de participar. Y Pastor, me parece que es un buen momento para subrayar cuál es el propósito, porque a veces lo hemos distorsionado de Sí. una manera interesante, ¿no? Muy bien, vamos entonces, si les parece bien, a hacer una pequeña pausa y en un momento vamos a iniciar el desarrollo de esta lección número 12, Jesús en Jerusalén. Ya regresamos. Bien, estamos listos para desarrollar la lección número 12, Jesús en Jerusalén. Les invitamos que nos acompañen en esta oración. Cariñoso Padre, queremos agradecerte porque tú hiciste posible nuestra redención. Un día decidiste entrar en Jerusalén montado en un pollino, terminaste clavado en una cruz. Y hoy queremos recordar, Señor, esa semana que hizo posible que pudiéramos nosotros, Señor, aspirar a una vida eterna a tu lado. Que al repasar esta lección, Señor, podamos ser dirigidos por tu Espíritu Santo y puedas edificar nuestras vidas con el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pastor Abraham, Pastor Isidro, vamos con el primer punto. El Mesías está aquí. Finalmente Jesús viene, entra en Jerusalén y entonces realiza una serie de sucesos, Pastor, que va dando un mensaje claro de que él era justamente el Mesías. Sí, hay que hacernos una pregunta siempre, ¿no? En el capítulo número 9, versículo 51, dice, cuando se acercó el tiempo de San Lucas, cuando se acercó el tiempo en que Jesús había de ser llevado al cielo, afirmó su decisión de ir a Jerusalén. Dice que estaba el tiempo de ir al cielo, de que él fuera llevado al cielo. Pero él entonces, lo atractivo es que dice, él afirmó su decisión de ir a Jerusalén, es decir, me espera el cielo. Pero antes de eso tengo que pasar por Jerusalén, ¿no? Hay que preguntarse por qué. Y entonces uno debe preguntarse por qué. Uh-huh. La lección es muy interesante porque primero dice, bueno, él nace en Belén, crece en Nazaret, enseña y predica por Galilea, Samaria, Judea y Perea. Pero donde a él le esperaba el poder decirle a todas las personas quién era en Jerusalén, porque las personas siempre se preguntaban, ¿y él quién es? En los demás lugares, por ejemplo, en la zona de Nazaret, decían, bueno, pues él es José, el hijo del carpintero. Aquí conozco a su familia, sabemos quién es su mamá, quiénes son sus hermanos, quiénes son sus hermanas. O sea, todo lo conocemos de él. Pero Jesús sí sabía quién era, y entonces cuando él dice, muy bien, mi decisión es ir a Jerusalén porque me están esperando allá, pero antes de que yo llegue tengo que pasar por aquí. La razón es ¿por qué? Porque él tenía que decirle a la nación quién era. Ya se lo había dicho de múltiples maneras. Se lo había dicho a través de los milagros que había realizado, porque esos eran el cumplimiento de lo que el profeta Isaías había mencionado. Le dijo que iba a abrir los ojos de los ciegos, que iba a dar libertad a los cautivos, que iba a hacer una serie de actividades. Todas las había hecho. Y la gente no entendía, todavía se preguntaba, ¿y él quién es?
Y todavía la gente decía, ¿y cuando venga el Mesías, hará cosas mayores que estas? Y entonces el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, y ¿como quién entra? Pues como el Mesías, o como el Rey, ¿verdad? Él llega en un pollino. Algunas personas dicen, bueno, ¿por qué no entró Jesús a caballo? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué entra en un pollino? Porque el caballo es símbolo de guerra. Los reyes en Jerusalén siempre iban en un pollino, porque es un animal más manso. El caballo simplemente se monta cuando vas a la pelea, vas a la lucha, pero no vas a ir a una guerra montado en un pollino, en un burrito, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo lo que les dice a todos cuando es la entrada triunfal es, saben, el Mesías ha llegado. Por eso es que la gente, es muy interesante que la gente empieza a decir en ese capítulo número 10, versículo 28 al 40, si nosotros lo vemos ahí, 19, 28 al 40, nosotros encontramos que los discípulos están tan felices, ¿verdad? Porque ellos están llenos de felicidad. ¿Y cuál es la felicidad de ellos de que ven a Jesús que se sube a un pollino? Bueno, ellos sabían que así era como los reyes se presentaban, y entonces dice ahí, bueno, ir a la ciudad, a la aldea de enfrente, hallaréis un pollino atado que ningún otro ha montado, destátenlo, tráiganmelo. Versículo 37, cuando llegaron cerca de la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos con alegría empezaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían declarado. Y vean el 38, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las alturas. O sea, ¿quién era el que venía? El Rey. Pero ellos no sabían qué Rey. Recordemos que la palabra Mesías solamente significa el ungido, así que dice, ¿está viniendo el ungido? Y el Señor Jesucristo le dice, aquí está el ungido. Vine por ustedes. Reconózcanme. Eso es todo. Y no venía, pastor, bueno, yo había escuchado en alguna ocasión, usted corríjame si está mal, que a veces que cuando él entra también en ese pollino montado, está demostrando también la clase de reino que viene instituido. Sí, no es un reino con la pompa, ¿verdad? Con todo el ejército. Entra en un pollino, ¿verdad? Diciendo, mi reino no es un reino como el que estaban acostumbrados. Así es, no es un reino de soberbia, no es un reino no es un reino ególatra, es un reino humilde, sencillo, que vengo a mostrarles cómo es. Pero aquí estoy, yo soy el Mesías. Crean en mí. Amén. ¿Lo sabrán? Sí, pastor, sin duda alguna ese domingo, porque la tradición nacional es el domingo, entra Jesús triunfante a Jerusalén. Y a mí me llamó la atención lo que decía el pastor, afirmó su rostro para él. Creo que el tiempo había llegado, ¿no? En eventos anteriores, la gente, los discípulos, querían hacerlo rey, y Jesús nos dejó, nos permitió, porque todavía no había llegado su tiempo. Habían cosas, eventos, hechos que pudieran precipitar la muerte del Señor Jesús. Dice que algunos querían apedrearlo y matarlo, pero no había llegado su tiempo. En el reloj de Dios no existe ni premuras ni demoras. A su debido tiempo, y cuando el Señor Jesús creyó conveniente, porque estaba todo entonces listo para entregar su vida, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Qué valentía del Señor Jesús, sin duda alguna. Porque él sabía lo que venía. Él sabía lo que venía. Pero él. ¿Para qué se acerca a Jerusalén si ahí lo van a matar? Pero ahí tenía que entregar su vida por nosotros. Así que entonces él afirmó su rostro. La palabra afirmó, a mí me da la expresión es de firmeza. Tomó la decisión certeza de lo que voy a hacer. Uh-huh. Y fue allá, ¿no? Correcto. Ahora, los eventos que se llevaron a cabo ahí, dice el versículo 35, Lucas 19:35, perdón. Sí. Dice que los discípulos trajeron al pollino y echando sus vestidos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Como que los discípulos sí querían, ¿no? Ya, al fin
Al fin Jesús se va a manifestar, Proclamar rey. se va a destapar como rey y lo traen y lo suben y empiezan a proclamar. Dice el versículo siguiente, 36, y a su paso la gente tenía sus mantos por el camino. ¿Okay? Así que entonces todos iban contentos, iban felices, iban a manifestar. Dice Elena White en el Deseo de todas las gentes que fue una procesión muy especial. Ahí estaban los trofeos de su ministerio. Estaban muchos enfermos que él había curado, iban en esa procesión. Quien jalaba el pollino también era Lázaro, que había resucitado hace algún poco tiempo. Así que era una procesión muy especial. El rey con sus trofeos de victoria, ¿verdad? Y la gente le está alabando. Todo es felicidad, pero al llegar la tarde como que esto se calmó. Dice la palabra de Dios que después de la entrada triunfal, el Señor Jesús va al templo, y ahorita vamos a ver qué hizo allá. En Mateo, que es el texto paralelo, al final dice en el capítulo 21, versículo 17, y dejándolo se fue a la ciudad de Betania y reposó ahí. Es decir, el rey llega a Jerusalén, es la ciudad del rey, pues quédate aquí. Pero el Señor Jesús se retiró. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción para los discípulos y para la gente! Los que estaban queriendo establecer un reino terrenal. Establecer un reino que no era así. ¿No? Además, la multitud era una multitud cambiante. Porque los que el domingo lo vitorearon, el día de que lo presentaron ante el juicio, crucifican. Cambian. Dios quiera que nosotros no seamos como estos, ¿no? Que lo vitoreamos, decimos que sí, y después cambiamos y lo entregamos. Imagínate ese pensamiento, pastor, el de Jesús. Decepción también. Y entra a Jerusalén, todo el mundo lo vitorea, todo el mundo lo aclama, pero él sabía que días después iban a cambiar. Imagínate nada más, no lo podemos entender, pero imagínense nada más eso. Sí, por eso lo que el Señor Jesucristo estaba diciéndoles es que el Mesías había llegado como ellos esperaban, porque esperaban que llegara así. Pero cuando el pastor Abraham nos recuerda que el Señor Jesucristo termina la tarde y Él se va, dicen, parece que nos equivocamos. Pero al día siguiente, dicen en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 46, escrito está, mi casa es casa de oración. Fíjense lo interesante, Él dice, esta es mi casa. A ver, ¿quién puede decir que el templo sea propiedad de? Pues solamente el dueño. Y él es el dueño, porque esa casa, ¿para qué estaba edificada? Como un recordatorio de la presencia de Dios. Pero de pronto viene el Señor Jesucristo y le dice, pero yo aquí estoy, esta es mi casa y es mi casa de oración. Por favor, entiendan, es el último llamado que estoy haciéndoles a ustedes para que puedan aceptarme, ¿no? Por eso es que el Señor viene y purifica el templo, porque su casa es una casa para todas las naciones. Y de acuerdo a lo que dice el relato, pues esto estaba, dice el versículo 45, entró en el templo y empezó a echar de ahí a todos los que vendían y compraban en él. Es decir, la casa del Señor era una casa para todos. Ahí estaban los judíos, estaban las mujeres de los judíos y había un patio que se llamaba el patio de los gentiles. Era para todos. Pero donde hacían todo este negocio, de acuerdo a algunos escritores, es en el patio de los gentiles. Así que ¿dónde adoraban los gentiles? Parece que no hay espacio para ellos. El Señor por eso reclama y dice, no, esto es para todos. Y lo estoy purificando porque yo soy al que ustedes esperaban. Correcto. Aquí estoy. Me esperaban, aquí estoy. Recíbanme. Bueno, vamos a hacer una pausa. En un momento continuaremos con la lección número 12 de Jesús en Jerusalén. Ya regresamos.
Bien, estamos de vuelta y estamos analizando la lección número 12, Jesús en Jerusalén. Y vamos al segundo punto. Pastor Abraham, Pastor Isidro, la primera parte dijimos, bueno, llega el Mesías, entra a Jerusalén, la gente lo aclama, la gente está contenta porque ese Mesías va a cumplir las expectativas de cada uno de los que está allí. Pero después se va y después viene la cruz y ya las expectativas no se llenan, pastor. Y vamos a hablar justamente de este segundo punto, fieles ciudadanos del reino. Pastor, a veces nosotros tenemos ciertas expectativas cuando aceptamos a Jesús, pero después abandonamos a ese Mesías porque las expectativas que teníamos de él no se cumplen. Sí, quizá nos pasa lo que a los judíos, ¿no? Los judíos se sintieron felices ese primer día de la semana porque decían, se va, ahora sí, no tan solo ya se destapó, como decimos nosotros aquí en México, el candidato, sino que viene a tomar posesión. Al final no toma posesión y ellos dicen, a ver, ¿qué pasó? Se presenta como el Mesías, pero no es el Mesías. A ver, espérate, no, Jesús dice, yo soy el Mesías, vine a limpiar mi casa, vine a mostrarme delante de ustedes. Yo sí soy. Y los demás dicen, ¿quién sabe? Entonces, por eso es que la parte de esta segunda parte de la lección, que incluye el martes y el miércoles, justamente tiene que ver con esos fieles ciudadanos, porque el que es un fiel ciudadano siempre mantiene la idea de que Jesús cumple sus expectativas y las supera. La supera, ¿verdad? Porque ese es el asunto. Pero nos puede pasar lo que le pasó en la parábola que San Lucas menciona en el capítulo 20, del versículo 9 en adelante. Sí. Donde dice: un hombre plantó una viña, la tendió, la arrendó a los labradores, se ausentó por largo plazo, pero a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores lo hirieron y lo enviaron con las manos vacías. Pero después agrega, envió otro siervo, pero a este también lo hirieron, lo afrentaron, lo enviaron también con las manos vacías. Manda un tercero, pero a este también lo echan y lo mandan herido, pero manda un cuarto. Dice, entonces el señor de la viña mandó, dice, ¿qué haré? Mandaré a mi hijo amado, quizá lo respeten. Pero vean lo que dice el versículo 14, que me parece que es el que nos debe llamar la atención. Pero al verlo los labradores deliberaron entre sí diciendo, este es el heredero, matémoslo para que la heredad sea nuestra. Ellos sabían que la heredad no era de ellos. Pero para poder apropiarse de la propiedad dijeron, él es el heredero, ¿qué pasa si matamos al heredero? Pues ya no tiene. Nos la quedamos. Pero es una equivocación también, porque el dueño de la viña sigue siendo el dueño de la viña. Mataron al hijo, pero no mataron al dueño de la viña. Por eso es que después dice el versículo 16, vendrá a destruir a estos labradores, dará su viña a otros. Al oír esto, los fariseos dijeron, Dios nos libre. Ellos lo entendían todo. Sabían a qué se estaba refiriendo Jesús. Sabían que ellos eran las personas a las cuales se les había dado la oportunidad de que administraran la viña. Sabían que habían fallado, por eso es que dice, Dios nos libre, ¿no? De lo que puede pasar, que le den la viña a otras personas. Bueno, Dios siempre busca gente fiel a la cual le pueda confiar la extensión del reino. Amén. Y me parece que esa es la parte más importante, Pastor Abraham. No solamente aceptar a Jesús como el Mesías, sino mantenernos fieles hasta el final. Me parece que es la parte más difícil. Sí, el rey es Dios. Él implantó su reino. Él dice cómo se debe vivir en su reino. ¿Sí? Nada más que nosotros nos imaginamos cosas diferentes, ¿verdad? Y queremos vivir a nuestra manera. Y entonces cuando Dios no cumple nuestras expectativas, nos decepcionamos. Sí. Y la decepción puede llevarnos a traicionar al rey, al señor de la viña. Y esto es fácil de que suceda. En Lucas 24:21, pastor, Sí. son los dos caminantes a Emaús y empiezan a platicar con Jesús. Y entonces dice, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Expectativa, ¿no? Pensábamos, creíamos, pero lo mataron. Entonces todo se vino abajo. Expectativas. Entonces, el que se ve decepcionado puede empezar entonces a pensar diferente y hasta traicionar al rey. El Señor Jesús habló muchas veces acerca de las viñas
de que la planta de Dios es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel falló, fueron infieles. Dice el capítulo 5 del profeta Isaías: ahora cantaré por mi amado un canto de amor por mi viña. La viña es el pueblo de Israel y va a cantar un canto de amor. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cavado, despedregado y plantado de vides selectes. Había edificado en ella una torre y un lagar, y esperaba que diese buenas uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más habría de hacer a mi viña que no haya hecho yo? Dice el Señor. O sea, la viña es el pueblo de Dios, es su reino. Nos da todo. Quita las piedras, construye la torre, el lagar, prepara todo. Dios da todo para que produzcamos Uvas dulces, y producimos uvas Agria. agrias, amargas. ¿Qué más puedo hacer? Dice Dios. Ya les di todo. Entonces Él llama a juicio, ¿no? Bueno, juzgad entre mi viña y yo. ¿Qué más puedo hacer? Esto suena a juicio, ¿no? Los de estos labradores fueron impíos, mataron a los siervos, a los profetas, mataron al Hijo de Dios, al Hijo del dueño, y se quieren apropiar de las cosas. Y fueron infieles. Dios quiera que nosotros no procedamos así, que seamos fieles y que las expectativas de Dios sean nuestras expectativas. Amén. Y las normas de Dios sean nuestras normas. Y las leyes del reino sean leyes que estén en nuestro corazón. Que un día Dios no se quede diciendo, Jesús se quede diciendo, ¿qué más pude hacer por por él, por aquí? Así es. ¿Qué más pude hacer? Le di todo. Mandé mensajero, le mandé todo. Sí, No lo aceptó. y que después tenga que decir, le daré mi viña a otros que sí produzcan, ¿no? Por eso es que mientras estamos aquí como ciudadanos, tenemos que ser fieles. ¿Y cómo mostramos la fidelidad? Ya mencionó el pastor Abraham rápidamente que hay que hacer lo que Dios dice. Cumplir las expectativas divinas y no nuestras expectativas. Dios tiene expectativas para su pueblo. Dios espera terminar la predicación del Evangelio con su pueblo. Esa es su expectativa y esa debe ser nuestra expectativa también. Pero mientras estamos aquí, Dios espera que su pueblo viva de una manera diferente. Fíjense que por eso es que en el capítulo 20 del libro de San Lucas, a partir del versículo 20, dice que entonces enviaron espías que se simulasen justos. O sea, no dice que eran justos, que se simulasen justos, es decir, que fueran hipócritas. ¿Sabes qué? Nosotros somos buenas personas. Y mira, venimos aquí. Dice, para sorprenderlo en una palabra, y si lo sorprendían, entregarlo al poder del gobernador. Es decir, vamos a engañarlo, lo engañamos, y que lo juzgue el gobernador y el gobernador que lo destruye. Y entonces le hacen la gran pregunta, maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud, que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Si esto ellos realmente lo hubieran creído, pues el Señor Jesucristo les hubiera dicho, ¿saben qué? Qué bueno que conocen todo esto, vayan y háganlo. Lo mismo que le dijo a aquel que preguntó quién era su prójimo, ¿no? Porque ellos dicen, juzgas con rectitud, enseñas de la misma manera, no haces acepción de personas y enseñas el camino de Dios con verdad. Qué lástima que estas palabras, pastor, no salieron de un corazón sincero. Eran huecas, ¿no? Eran huecas. Qué lástima. Y entonces aquí hacen una pregunta, ¿es lícito dar tributo al César o no? Es decir, primero te dije todo lo que eres y ahora te voy a hacer una pregunta para ver si te entrampo y entonces que el gobernador te ajusticie, ¿no? Y el Señor Jesucristo da la gran respuesta, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, el reino de Dios tiene unas exigencias, este reino de la gracia. Pero mientras estamos en este mundo, sujeto a ciertas autoridades civiles, estas también tienen expectativas que esperan que nosotros las llenemos. Por ejemplo, hay que pagar impuestos. Hay que pagar impuestos.
Oye, pero soy ciudadano del reino de los cielos. Sí, pero mientras estás aquí en esta tierra tienes que pagar impuestos. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, dad pues al César lo que es del César. ¿El impuesto de quién es? Es del César. Nosotros no pagamos un impuesto a la iglesia. Nosotros devolvemos el diezmo que es propiedad de Dios. Y nosotros damos ofrendas de gratitud. No es un impuesto. Pues no es un impuesto que yo tenga que pagar. Y nosotros a veces no queremos dar los impuestos, pero sí queremos que el mismo gobierno nos dé todo. Como cuando no damos el diezmo y ofrendas y queremos que Dios nos derrame bendiciones abundantes. A ver, espérate. ¿De ciudadano de dónde eres? Porque no eres ciudadano del reino, porque no eres fiel en el diezmo y en las ofrendas. Y no quieres ser ciudadano de aquí, entonces ¿de dónde quieres ser ciudadano? O sea, ¿dónde quedó tu ciudadanía? Exacto, porque parece que ahora es... Parece no que ahora, a ningún lado. Y voy a usar una expresión, parece que ahora no tiene identidad. Uh-huh. O como decía un personaje célebre que tenemos nosotros aquí, ni de aquí ni de allá. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde eres? Claro. El ciudadano del reino es fiel. Es fiel. Es fiel. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, las últimas palabras que dijo el pastor se refuerzan con Romanos 13:1. Uh-huh. Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Él. Así que entonces, si hay un gobernante, hay un presidente, gobernadores, no sé cómo se menciona en otros países, Dios los puso. Dios pone y quita. Al obedecer a ellos, estamos obedeciendo a Dios. Uh-huh. ¿Cuál es el límite? Cuando las leyes de esos gobiernos vayan en contra de las leyes del reino de los cielos. Nunca puede ser eso. Ahí, sí, lo que hay que obedecer es la ley de Dios. Gracias. Hay que cumplir las dos responsabilidades, pero nunca la responsabilidad civil debe estar por encima de la responsabilidad de Dios. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a esta lección número 12, Jesús en Jerusalén. Ya volvemos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 12, Jesús en Jerusalén. Y vamos a el tercer punto, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Pastor Abraham, Pastor Isidro, bueno, finalmente viene esa semana donde Jesús es crucificado, hace posible nuestra salvación. Y entonces Él establece ese momento especial cuando nosotros deberíamos de celebrar nuestra libertad. Sí, recordemos que el antecedente de la cena del Señor es la Pascua. Uh-huh. Y la Pascua nos recuerda, y le recuerda al pueblo hebreo, que ellos no podían librarse por sí mismos. Uh-huh. Que ellos eran esclavos, sus generaciones habían nacido esclavos, así que sabían que no tenían ninguna oportunidad de ser libres. Eso es lo primero que nos recuerda todo el contexto. ¿Quién los libera? Pues Dios mismo. Y como Dios mismo los libera, entonces ellos ahora se convierten en su pueblo. Y el Señor Jesucristo es claro, ¿verdad? Dios hablándoles a ellos le dice, miren, deben hacer esta ceremonia todo el tiempo, en el mismo mes y en el mismo día, para que recuerden que ustedes ahora son libres. Un pueblo libre. Amén. O sea, son un pueblo libre. ¿Qué nos recuerda la instauración de la Santa Cena o de la Cena del Señor? Nos recuerda que somos ahora libres del pecado. En otras palabras, nosotros celebramos nuestra libertad, así como nosotros, por ejemplo, aquí en México el 16 de septiembre es la celebración de la independencia, inclusive así le llamamos, ¿no? La celebración de la independencia, nosotros la celebramos cada que llega la Cena del Señor. Ahí celebramos y nos sentimos tan felices, tan contentos. ¿Quién no quiere celebrar? O sea, no celebra aquella persona que no entiende. Uh-huh, uh-huh. No celebra aquella persona amargada. No celebra aquella persona que no entiende. 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 No celebra aquella persona que
que dice, ¿por qué tengo que celebrar si no soy libre de nada? O que no es de este pueblo, que no es de O este país. que no es de este país. No va a celebrar. ¿Verdad? Pero hablamos en la lección anterior de la semana pasada, hablamos de que somos ciudadanos del reino. ¿Y qué hace un ciudadano del reino? Pues debe celebrar. Y debe celebrar porque debe decir, ¡qué felicidad! Soy libre del pecado. Como dice el himno, soy libre de pena y culpa. Y entonces su gozo me hace sentir, pues sí me hace sentir su gozo. Oigan, qué felicidad que ahora vengo a celebrar la cena del Señor, ¿no? Correcto, y a veces malinterpretamos esa cena del Señor con caras largas y mejor no voy y hago plasma. Pastor, ¿por qué hacemos eso? ¿Quién sabe? yo creo que porque no entendemos, no entendemos lo que el Señor hizo por nosotros. Y si bien es cierto que es una mezcla de sentimientos, ¿no? Uh-huh. Es una mezcla de sentimientos porque reconocemos nuestro pecado, Claro. que creo que debe ser implícito también ahí, si no, ¿para qué la celebro? Claro. ¿No? Sí soy pecador, sí he hecho lo malo, pero bendito sea Dios, ¿verdad? Que el Cordero ya murió, Amén. ¿verdad? Y ahora soy libre de pena y de culpa. Ahora ahora experimento el gozo de la salvación, ¿verdad? Así que aunque es una mezcla de eso, yo digo que por lo menos debemos terminar gozosos y contentos la cena del Señor. Amén, siempre, amén. ¿no? Sí. Pastor, el plan de Dios, además de utilizar todo su amor, utilizó también su inteligencia infinita y hizo su plan de redención. En el pueblo de Israel lo libera y entonces ellos son libres a la muerte del Cordero. La noche que murió el Cordero, ellos son libres. Un día anterior eran esclavos, ahora son libres. Un día anterior son un grupo de esclavos sin orden. A la muerte del Cordero se convierten en los escuadrones del Dios de los cielos. La muerte del Cordero fue la división entre esto. Y entonces el Señor Jesús, miles de años después, refuerza esa idea en la misma fecha, celebrando la Pascua. Uh-huh. Y muere el mismo día que moría el Cordero, ¿verdad? Pascual. Por eso es que en 1 Corintios 5:7 Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, el Cordero que murió por nosotros. Así que entonces refuerza. Dice, ¿fueron libres? Ahora son completamente libres. Uh-huh. ¿No? Y entonces celebra la Santa Cena. La Santa Cena, pastor, nos lleva al pasado. Cada vez que nosotros comemos el pan y bebemos el jugo de uva, nos lleva al pasado. Recordamos cómo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Recordamos cómo su cuerpo fue magullado, fue maltratado por nosotros. Es el pan. Recordamos cómo su sangre fue derramada por nosotros. Aunque una gota de la sangre de Jesús hubiera bastado para limpiarnos, no fue una gota, un torrente de bendiciones. Bendito sea Dios, ¿verdad? Que no está limitada la salvación es para todos. Eso nos recuerda en el pasado. En el presente, la Santa Cena nos dice, eres libre, gózate. El Señor te perdona y nos extiende hacia el futuro. Cuando celebremos la Santa Cena, pero con Jesús en el reino de los cielos. Uh-huh. Bendito Dios que pone esos ritos para que esté bien claro en nuestra mente y esté presente en nuestra mente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y por eso debemos recordarlo. Sí, por eso es que me parece que se nos olvida que la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no es cualquier muerte. Digo, en esta tierra han muerto millones de personas. Desde la creación aquí, desde la entrada del pecado acá, han muerto millones de personas, miles de millones de personas. Pero la muerte de Jesús es la muerte que ahora no es un ejemplo, porque hay personas que dicen, es que la muerte es mi ejemplo para que yo sea fiel. No, nada más es un ejemplo. La muerte de Jesús es la muerte para salvación, porque es la muerte que sustituye mi castigo por la bienaventuranza de ser hecho un hijo de Dios.
Por eso es que el pasaje de San Juan capítulo 1 y versículo 12 es uno de los que me parece que podemos recordar ahora, ¿no? Pero cuando lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es decir, hay que creer que Jesús es todo lo que dijo ser. Porque aquel que cree que Jesús es todo lo que él dijo que era, entonces puede apropiarse del sacrificio de él en la cruz del Calvario. Porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es aquella muerte que vino a buscar, del que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, como es el texto de San Lucas 19:10. Si él vino a buscar lo que se había perdido, nosotros éramos los perdidos. Y entonces se convierte también en una muerte que es injusta. Ahora, ¿por qué es injusta? Porque él no pecó. No merecía morir. Claro, no pecó. Es una muerte injusta. Pero es justa. Fíjense, esta es una paradoja. Es una muerte injusta porque él no debiese morir, porque no pecó. Pero es justa si quería salvar a cada uno de nosotros. Porque para podernos salvar, él tenía que morir. No como un ejemplo, como mi salvador que era. Y para poderme salvar debería cumplir con el requerimiento de la ley. La paga del pecado es muerte. Bueno, si la paga del pecado es muerte, muere el justo por los injustos. Para que el justo se convierta en pecador y que reciba todo el castigo, y los injustos se conviertan en personas salvas para su honra y su gloria. Ahí está la figura, pastor. Muere el cordero, la sangre se coloca en el dintel de las puertas, y entonces no Así mueres. es. Por no eso mueres. Por eso es Murió el cordero. que cuando yo participo en esa cena que él instituye, yo estoy celebrando mi libertad, porque no hay otra manera de que yo pueda ser libre del pecado. Y por eso lo celebro. Alabado sea Dios que de esta manera Él me salvó y Él me redime. Alabado sea Dios. Amén. No hay otra forma. Pero Él sabía que era la única forma y fue capaz de ir hasta ahí por amor a mí. Y qué bueno que Jesús hizo todo eso para que yo pudiera tener salvación. Amén. Pastor, en la Pascua, cuando se mató el cordero, las familias debían de comer la carne, no nada más matar al cordero, comer la carne. En la Santa Cena, no nada más celebramos ahí y vemos cómo alguien mueve las cosas. No, también comemos y bebemos la carne y la sangre, símbolos de la carne y la sangre de Cristo Jesús. Esto quiere decir que Cristo se debe interiorizar en nosotros. ¿Verdad? Debemos creer y estar completamente ciertos que lo que hizo Jesús en la cruz es para nosotros. Y al final, pastor, el que muere en la cruz no es un derrotado. El que muere en la cruz es un ser victorioso, que es Cristo Jesús. Cuando Jesús muere, muere el pecado. Cuando Jesús muere, muere la muerte. Cuando Jesús muere, sentencia a muerte a Satanás también. Pero a diferencia de estos tres que mueren, Jesús resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Todo esto nos enseña la Santa Cena y por qué no gozarnos y alegrarnos en la redención de Cristo Jesús. Así es. Así que siempre que tengamos oportunidad de celebrar la Santa Cena, hagámoslo, pensando en aquel que murió por nosotros. Celebras tu libertad. Así es. Hemos llegado al final de esta lección y nos ha sido muy placentero el poder compartirla con ustedes. Esperamos que ustedes la reciban con ese mismo gozo con que nosotros la compartimos. Vamos a terminar esta lección con palabras finales de los que componemos esta mesa. Pues hermanos queridos, el Señor Jesucristo, qué bueno que vino. Todos debiésemos ser agradecidos con Dios. Qué bueno que fue a Jerusalén a morir por cada uno de nosotros, a sustituirnos. Y ojalá que cuando llegue el momento de la cena del Señor, participemos con gozo y alegría y sobre todo con gratitud por lo que Dios fue capaz de hacer para que nosotros seamos salvos. Muchas gracias, Pastor Abraham. Pastor, todos los eventos que vimos en esta lección se llevaron a cabo en Jerusalén. En Jerusalén murió el Señor Jesús, ¿no? Ahí se obró nuestra redención en esa ciudad. Y es en la nueva Jerusalén donde gozaremos con Cristo Jesús. Creamos
y pongamos nuestra fe en lo que hizo Jesús en la Jerusalén aquí, para que muy pronto estemos con Jesús en la Nueva Jerusalén. Amén. Mi hermano entró en un pollino, terminó en una cruz, pero ese sacrificio hizo posible nuestra redención. Y cada vez que nos reunimos para celebrar la Santa Cena, celebramos nuestra libertad. Ojalá que cada vez que lo hagamos, recordemos que muy pronto, decía el pastor Abraham, en la Nueva Jerusalén, tomaremos la Santa Cena con nuestro amado Jesús. Que esto nos aliente a seguir adelante, hermanos. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Muchas bendiciones para todos los que nos siguen. Hasta la próxima.